Señor, estoy aquí. Y la palabra aquí nunca ha parecido tan pesada, tan definitiva. Aquí es un pozo oscuro, de paredes lisas y húmedas, y yo estoy en el fondo. Ya no recuerdo cómo es la luz del sol. Miro hacia arriba, pero no veo estrellas, no veo la luna, ni veo la silueta del borde del pozo. La oscuridad es total, absoluta, y el silencio es llenado solo por el sonido de mi propia respiración ansiosa y por el eco de mis pensamientos, que rebotan en las paredes y vuelven para atormentarme. Intenté salir. Oh, cómo lo intenté. Pasé días, meses, quizás años, arañando las paredes con mis uñas hasta sangrar. Intenté escalar usando todas mis fuerzas, toda mi inteligencia, toda mi determinación. Cada pequeño avance era seguido por un desliz que me llevaba de vuelta al fondo, más herido y más exhausto que antes. Grité pidiendo socorro hasta que mi garganta quedó en carne viva, pero mi voz no parece alcanzar la superficie, o quizás sí alcanza, pero no hay nadie allá afuera para oír. Las paredes de este pozo están hechas de muchas cosas, Señor. Para algunos están hechas de deudas, números que se acumulan, llamadas telefónicas que aterrorizan, la sensación constante de estar ahogándose en obligaciones que nunca podrán ser cumplidas. Para otros, las paredes son un diagnóstico médico, palabras extrañas dichas por un hombre de bata blanca que rediseñaron todo el mapa del futuro, transformándolo en un territorio de miedo e incertidumbre. Para otros aún, las paredes son una relación rota, un matrimonio que se ha convertido en una celda, un silencio compartido que es más doloroso que cualquier grito, un amor que se ha transformado en un deber frío. Pueden ser la pared del vicio, de la depresión, del duelo, del fracaso profesional, de la soledad que aplasta el alma. Mis paredes son mi combinación particular de estas cosas, y son altas, son infranqueables, y he llegado al punto de mi viaje en que mi fuerza se ha agotado por completo. La fase de la lucha ha terminado, la fase de la negación, en la que fingía que el pozo no era tan profundo, también ha pasado. Ahora estoy en la fase de la aceptación sombría, la aceptación de que estoy atrapado, de que por mí mismo no consigo salir. Y lo que más me aterroriza, Señor, no es la oscuridad, es la pérdida de la esperanza. La esperanza era mi última herramienta. Incluso cuando caía, todavía tenía la esperanza de que en el próximo intento lo conseguiría. Ahora, la caja de herramientas está vacía. Miro las paredes y ya no veo un desafío a ser vencido. Veo una sentencia. Veo mi tumba y mi mente, mi mayor baza, se ha convertido en mi peor enemiga. Ya no busca salidas. Se dedica a mostrarme con una claridad cruel todos los motivos por los cuales mi situación es imposible. Me muestra las cuentas y dice, nunca vas a pagar esto. Me muestra el futuro y dice, será siempre así, o peor. Me muestra mis errores pasados y dice, mereces estar aquí, la culpa es tuya. Y ya no tengo argumentos para contraponer esas voces. Parecen lógicas, parecen realistas. La esperanza, en cambio, empieza a parecer una tontería, una fantasía infantil. Y cuando un hombre pierde la esperanza, ¿qué queda de él? Apenas una cáscara, una forma que respira pero que ya ha renunciado a vivir. Me siento profundamente solo. Sé que hay gente allá afuera, en la superficie. Recuerdo vagamente cómo es la vida bajo el sol. Pero la distancia entre mi fondo de pozo y la vida normal de ellos es tan vasta que parece que estamos en planetas diferentes. Hablan de problemas cotidianos, del tráfico, del tiempo, de planes para el fin de semana. Y yo los oigo. Y es como si estuvieran hablando una lengua que ya no entiendo. ¿Cómo puedo preocuparme por el tráfico cuando estoy sepultado? ¿Cómo puedo planificar el fin de semana cuando no sé si tendré fuerzas para pasar el día de hoy? Sonrío y asiento. Me pongo mi máscara de «está todo bien, solo estoy un poco cansado», pero por dentro siento que la conexión se ha cortado. Nadie puede realmente descender hasta aquí. Nadie puede entender la presión aplastante de esta oscuridad. Y la vergüenza es el agua fría que continúa subiendo dentro del pozo. Vergüenza de haber fallado, vergüenza de necesitar ayuda, vergüenza de no ser lo suficientemente fuerte para resolver mis propios problemas. La sociedad nos enseña a ser héroes, a ser autosuficientes, y yo no lo soy. Soy lo opuesto a eso. Soy débil, estoy roto y estoy en el fondo de un pozo que yo mismo, en parte, ha
ayudé a cavar, y esa vergüenza me impide gritar con más fuerza. Me dice que me quede quieto, que esconda mi situación, que no moleste a los otros con mi miseria. Ya he intentado todo lo que el mundo enseña, Señor. He leído libros de autoayuda, hice planificaciones financieras, busqué consejos de expertos, intenté meditar, intenté practicar el pensamiento positivo hasta que mi cerebro dolió con el esfuerzo de fingir, y nada, ninguna cuerda descendió de lo alto, ninguna escalera apareció mágicamente. Cada intento fallido solo sirvió para reforzar el espesor y la altura de las paredes a mi alrededor. Cada consejo bien intencionado que no funcionó solo me hizo sentir más inadecuado y más sin esperanza. Entonces, hoy, renuncio, pero es un nuevo tipo de renuncia. No estoy renunciando a la vida. Estoy renunciando a intentar ser mi propio salvador. Estoy renunciando a la ilusión de que mi fuerza, mi inteligencia o mi voluntad pueden sacarme de aquí. Admito mi total y absoluta quiebra. Estoy en cero. Mis manos están vacías. Mis uñas están rotas. Mi espíritu está agotado. Y es desde este lugar, desde este punto cero, que finalmente me vuelvo hacia ti. Sin máscaras, sin fingimiento, sin intentar parecer un buen cristiano que tiene una fe inquebrantable. No vengo a ti con fe, Señor. Mi fe está hecha jirones. Vengo a ti con nada más que mi desesperación. Y mi oración no es una petición grandiosa. Mi boca no se atreve a pedir que me saques de aquí en un abrir y cerrar de ojos. No me atrevo a pedir que resuelvas todos mis problemas, que las paredes simplemente desaparezcan. Mi petición de hoy es mucho menor, mucho más humilde, y aún así parece la cosa más imposible del mundo. Señor, no veo salida, miro a todos lados, y todo lo que veo es la oscuridad impenetrable de las paredes que me rodean. Mi mente no puede concebir una solución, mi corazón no puede sentir una pizca de esperanza. Estoy completamente ciego por mi situación, y no te pido que me muestres la puerta, no te pido que me muestres el camino entero. Mi petición es más simple. Señor, aunque hoy no vea salida, muéstrame solo una luz, solo una única luz. Puede ser la luz de una vela en la distancia, puede ser la luz de una estrella solitaria a través de una rendija que no consigo ver, puede ser el brillo débil de un fósforo encendido en la oscuridad. No necesito el sol, no aguantaría el sol ahora. Mis ojos están desacostumbrados. Solo necesito una pequeña fuente de luz, por más pequeña que sea. Algo que me pruebe que la oscuridad no es absoluta. Algo que me dé un punto hacia donde mirar. Algo que me recuerde que existe un afuera de este pozo. Algo que susurre en mi espíritu que no estoy completamente solo y abandonado aquí. No sé cómo vendrá esa luz. Quizás sea una palabra de aliento inesperada de alguien. Quizás sea una pequeña cantidad de dinero que aparece cuando más lo necesito. Quizás sea una idea que surge en mi mente. Una idea que no tuve antes. Quizás sea solo una sensación de paz que dura 5 segundos, pero que me prueba que la paz todavía existe. No lo sé. He renunciado a intentar adivinar. Estoy simplemente aquí, en la oscuridad, mirando hacia arriba, esperando tu luz, la más pequeña que sea, porque hoy una sola chispa sería suficiente para mantenerme vivo hasta mañana. Y entonces, después de la súplica, viene el momento más difícil, el silencio. Un silencio que sigue a mi clamor. Pedí una luz, y ahora espero. Y en esta espera, mi alma libra una nueva batalla, porque mi mente, habituada al ruido y a la acción, no soporta la quietud. La voz del cinismo, que es la voz de mi miedo disfrazado de inteligencia, comienza a susurrar en las paredes del pozo. Tonto, dice, ¿realmente crees que algunas palabras susurradas en la oscuridad van a cambiar algo? No hay nadie escuchando. La oscuridad es todo lo que existe. Estás solo, y casi lo creo. La tentación de volver a arañar las paredes, de volver a gritar con mis propias fuerzas, es inmensa, porque la acción, aunque inútil, me da la ilusión de control. La espera, por otro lado, exige una virtud que apenas poseo, la confianza. ¿Y cómo se confía cuando todas las evidencias alrededor apuntan al desamparo? ¿Cómo se tiene fe cuando los sentimientos gritan que la esperanza es una mentira? Es aquí donde mi oración se profundiza. Deja de ser solo una petición y se convierte en una confesión de mi propia naturaleza. Señor, continúo, ahora con la voz más calmada, la voz del agotamiento que sigue a la agonía. Te confieso mi vicio por el control. Te confieso que, incluso en el fondo de este pozo, una parte de mí todavía cree que yo debería ser capaz
incapaz de encontrar la salida solo. Confieso mi orgullo, mi terquedad, mi fe en mi propia capacidad, que hoy se ha revelado como polvo. Me doy cuenta de que quizás la oscuridad a mi alrededor es tan densa porque pasé la vida entera con los ojos cerrados a cualquier luz que no fuera la que yo mismo generara. Quería ser el sol de mi propia vida, y ahora que mi sol se ha apagado, me encuentro en la oscuridad absoluta. Entonces, mi petición cambia sutilmente. Se vuelve aún más humilde. Señor, quizás la luz ya esté aquí, en algún lugar, y soy yo quien está ciego a ella. Quizás mi definición de luz y la tuya sean diferentes. Estoy buscando un reflector, una escalera de incendios, un rescate espectacular. Y quizás tu luz sea algo mucho más silencioso, mucho más discreto. Entonces, más que mostrarme una luz, te pido, abre mis ojos, dame ojos que puedan ver en la oscuridad, dame un corazón que pueda percibir tu presencia en los detalles más improbables, y empiezo a cuestionar mi propia definición de salida. ¿Y si la salida no es hacia afuera, sino hacia adentro? ¿Y si la liberación no es la ausencia de las paredes, sino el descubrimiento de la paz dentro de ellas? ¿Y si tu plan no es sacarme del pozo ahora, sino descender y sentarte a mi lado en la oscuridad? Esta idea me aterroriza y me consuela al mismo tiempo. Aterroriza, porque significa que el sufrimiento puede no acabar tan pronto. Consuela, porque significa que ya no tendría que sufrir solo. Y la soledad, descubro, es mucho peor que el dolor. Entonces, mi oración se ramifica. Padre, si es tu voluntad que permanezca en este lugar por un tiempo más, por favor, no me dejes aquí solo. Enséñame a encontrarte en la oscuridad. Enséñame las lecciones que solo pueden ser aprendidas en este lugar. Transforma este pozo de desesperación en un santuario de encuentro contigo. Recuerdo mi fe de antaño, una fe de días de sol, una fe fácil, cómoda. Oraba con gratitud por las bendiciones, pedía cosas y, muchas veces, las recibía. Creía en un Dios bueno, un Dios que era como un padre generoso en un día de fiesta. Pero nunca lo necesité de verdad, no así. Nunca necesité que Él fuera mi única fuente de luz, mi única razón para respirar. Mi fe nunca había sido probada por el fuego, por la presión, por la oscuridad absoluta. Y ahora, aquí en el fondo del pozo, me pregunto, ¿aquella fe era real o era solo un optimismo conveniente? ¿Todo aquello que canté, que leí, que declaré, era verdad? ¿O era solo poesía para los tiempos de paz? Mi mente divaga por las historias que conozco. José, arrojado al pozo por sus hermanos. Jonás, en el vientre oscuro del pez. Daniel, en el foso de los leones, rodeado por una muerte segura. Jeremías, en la cisterna de lodo. Pablo y Silas, en la cárcel más profunda. Todos ellos estuvieron en sus propios pozos. Todos ellos estuvieron en lugares donde no había salida visible. ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron? ¿Vaciló su fe? ¿Sintieron esta misma desesperación que siento yo? Y me doy cuenta de que tu historia con la humanidad es una larga historia de encuentros en la oscuridad. Tú no eres solo el Dios de las cimas de las montañas. Tú eres también el Dios de los valles más profundos. Tú no eres solo la luz del mediodía. Tú eres también la estrella de la mañana, que brilla más fuerte en la hora más oscura, poco antes del amanecer. Y esta percepción, aunque no cambia mi situación, comienza a cambiar mi perspectiva. No estoy viviendo una experiencia extraña a la historia de la fe. Estoy, en realidad, entrando en el corazón de ella. Estoy siendo invitado al tipo de confianza que no se basa en ver, sino en creer. La confianza de que, incluso cuando no siento, tú estás actuando. Incluso cuando no veo, tú estás presente. Incluso cuando todo parece perdido, tu plan todavía está en marcha. Entonces, empiezo a redefinir lo que estoy buscando. ¿Qué sería esa luz que pedí? Quizás no sea un evento, sino un estado de ánimo. Quizás la luz sea un momento de claridad, un instante en que entiendo una pequeña parte de mi problema con una nueva perspectiva. Quizás la luz sea un súbito influjo de fuerza, la energía que necesito para hacer esa llamada difícil que he estado posponiendo durante semanas. Quizás la luz sea una ola de paz que me invade sin motivo aparente, un alto el fuego de 5 minutos en la guerra que ocurre en mi mente, solo para recordarme cómo es la paz. O quizás, y esta idea me conmueve, tu luz casi siempre viene a través de otras personas. Quizás la luz sea el mensaje de un amigo que dice, me acordé de ti hoy, sin saber cuán profundo estoy. Quizás sea la sonrisa genuina de un cajero de supermercado.
cerrado. Quizás sea un extraño que me sostiene la puerta. Pequeños gestos de humanidad, de gracia, que yo, en mi dolor egocéntrico, he estado ignorando. Y pido, Señor, perdóname por mi ceguera. Ayúdame a ver tu rostro y tu luz en las personas que tú pones en mi camino todos los días. Y así, mi espera se transforma. Deja de ser una espera pasiva y ansiosa y se convierte en una vigilia activa y atenta. Me convierto en un observador, un cazador de chispas. Empiezo a escudriñar mi oscuridad, ya no con miedo, sino con una curiosidad santa. ¿Dónde vas a aparecer? ¿Cómo se va a manifestar tu luz? Mi oración se convierte en un mantra silencioso que me acompaña durante el día. Muéstrame tu luz. Abre mis ojos a tu luz. Todavía estoy belposo. Las paredes todavía son altas. La oscuridad todavía es real. Pero mi postura ha cambiado. Ya no estoy de espaldas a lo alto, llorando en el suelo. Estoy de pie, con el rostro vuelto hacia arriba, con los ojos bien abiertos, examinando cada centímetro de oscuridad, porque he hecho una oración. Y elijo creer, contra todas las evidencias de mis sentidos, que la respuesta está en camino, y que, por más pequeña que sea, cuando llegue, será suficiente, será todo. Y entonces, en la quietud de mi vigilia, en medio de mi oscuridad atenta, llegó la luz. Y no llegó como yo imaginaba. No hubo un coro de ángeles, no hubo una visión celestial, no hubo una voz atronadora que sacudiera las paredes de mi pozo. La luz de Dios llegó de la forma más humilde, más inesperada, más discreta posible. Llegó a través de la pantalla de mi celular. Estaba allí, en la penumbra de mi habitación, que era un reflejo de la penumbra de mi alma. Era tarde en la noche. Estaba simplemente existiendo, respirando, esperando. Y el aparato vibró. Una notificación. La ignoré. Probablemente otro correo sin importancia, otra noticia de un mundo que ya no parecía ser el mío. Pero algo me hizo tomar el aparato. Una curiosidad que no era mía. Y lo vi. Era un mensaje de un número que apenas reconocí. Un colega de un antiguo trabajo. Alguien con quien no hablaba desde hacía años. Alguien que no sabía absolutamente nada de mi situación actual. El mensaje era corto, solo unas pocas líneas. Decía: hola, sé que este mensaje es completamente aleatorio y pido disculpas si estoy molestando, pero hoy, durante el día, me acordé de ti de la nada y sentí en mi corazón, de una forma muy fuerte, que debía escribirte y decirte solo esto: no te rindas, sea cual sea tu lucha, no te rindas. Eres más fuerte de lo que crees y no estás solo. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Mi primera reacción fue la del cinismo. ¿Coincidencia? Solo una extraña coincidencia. Pero entonces, el recuerdo de mi oración, mi clamor desesperado, resonó en mi mente. Señor, muéstrame solo una luz. Y miré la pantalla del celular, esas palabras de un casi extraño, y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lágrimas calientes, que no eran de tristeza, sino de un asombro profundo. Era eso. Era la luz. No era la solución a mis problemas. No era la escalera para salir del pozo. Era algo mucho más importante. Era la prueba de que mi oración, susurrada en el abismo, había sido escuchada. La prueba de que la oscuridad no era absoluta. La prueba de que no estaba solo. Dios no me respondió directamente. Él usó la boca y los dedos de otra persona, a kilómetros de distancia, para enviarme su recado. Y la simplicidad e improbabilidad de aquel gesto hicieron el milagro aún mayor. Esa pequeña luz no derribó las paredes a mi alrededor, pero hizo algo más poderoso. Me permitió verlas de otra forma. La oscuridad total nos paraliza, porque no podemos distinguir lo que es real de lo que es imaginario. Pero con esa pequeña luz pude ver por primera vez que aunque las paredes eran altas, estaban hechas de piedra y no de sombras. Y en una pared de piedra, por más lisa que sea, siempre hay una pequeña grieta, una pequeña saliente, un lugar donde se puede afirmar el pie. La luz no me sacó del pozo. Me mostró el primer peldaño, y el impacto de esa luz fue en cascada. Rompió, en primer lugar, la pared de mi soledad. Ya no estaba hablando solo. Había alguien al otro lado de la línea. Y esa certeza cambió mi monólogo interno. La voz de la desesperación, que antes gritaba sin oposición, ahora tenía un contrapunto. Cuando la voz decía, a nadie le importa, una nueva voz, más calmada, podía responder, eso no es verdad. Hoy, Dios movió el corazón de alguien para decirme que sí le importa. Y esa pequeña refutación era un escudo. En segundo lugar, la luz me dio una chispa de energía. No
no la fuerza para escalar la pared entera, sino la fuerza para dar un único paso. Había una tarea que me aterrorizaba desde hacía meses, una llamada que necesitaba hacer para enfrentar uno de mis mayores problemas de frente. La había estado posponiendo, paralizado por el miedo a lo que podría oír, pero sosteniendo la luz de ese mensaje en mi alma, tomé el teléfono. Mi corazón latía descontroladamente, mis manos sudaban, pero mi oración era diferente. Ya no era «Señor, resuelve esto por mí». Era «Señor, esta es mi parte. Este es mi primer paso en dirección a la luz que tú me mostraste. Por favor, ve conmigo. Estate en mis palabras. Estate en mi oído. Dame la gracia de aceptar el resultado, sea cual sea». E hice la llamada. Y fue difícil, fue incómodo. La respuesta que oí no fue la solución mágica que soñaba, pero el milagro no estaba en la respuesta que recibí. El milagro estaba en el hecho de que hice la llamada. El milagro estaba en el hecho de que, al colgar el teléfono, no sentí la desesperación de antes. Sentí una extraña calma, la calma de quien finalmente ha dejado de huir y ha enfrentado al monstruo y descubrió que, aunque el monstruo era grande, no era invencible. La parálisis se había roto. Yo había actuado. Y entendí que la fe no era esperar que Dios lo hiciera todo, sino tener el coraje de hacer nuestra pequeña parte, confiando en que Él iluminaría el siguiente paso. A partir de aquel día, mi vida se convirtió en una búsqueda del tesoro por esas pequeñas luces, y empecé a encontrarlas en todas partes, en los lugares que mi antigua ceguera me impedía ver. La luz estaba en la amabilidad de la panadera que me daba los buenos días. Estaba en la llamada de un amigo que llamaba sin motivo aparente. Estaba en un pasaje de un libro que parecía haber sido escrito para mí. Estaba en un momento de silencio en que sentía una paz que no venía de mí. Aprendí que tu socorro no es un evento único y espectacular, es una sucesión de pequeñas y constantes gracias. Y mi tarea es tener los ojos del corazón abiertos para percibirlas y la gratitud para acogerlas. Todavía estoy en el pozo, Señor. Las paredes todavía están aquí. La salida todavía está lejos, en lo alto, pero ya no estoy en el fondo. Estoy escalando, lentamente, con las uñas rompiéndose, con los músculos doliendo, pero estoy escalando. Y ya no miro la altura de la pared con desesperación. Miro solo el próximo punto de apoyo, la próxima saliente que tu pequeña luz me revela. Vivo un paso a la vez, una luz a la vez. Mi fe fue forjada en esta oscuridad y es mucho más fuerte que mi antigua fe de días de sol, porque no depende de circunstancias favorables, no depende de sentimientos positivos. Depende solo de una única cosa, la certeza de que, incluso cuando no veo nada, tú estás trabajando y en cualquier momento tú puedes enviar una luz y que esa luz será siempre suficiente para el próximo paso. Mi oración de hoy es la de un alpinista cansado, pero determinado. Gracias por la oscuridad, porque fue en ella que aprendí a valorar la luz. Gracias por las paredes, porque fueron ellas las que me enseñaron a mirar a lo alto. Gracias por mi debilidad, porque fue en ella que descubrí tu fuerza. Y gracias por aquella primera luz, aquel mensaje de un casi extraño que me recordó la verdad más importante del universo. No estoy solo, y mientras sepa eso, puedo seguir escalando. Amén. Si esto tocó tu corazón, compártelo con alguien que pueda estar necesitando una pequeña luz en su oscuridad hoy.